Sí, ingeniero. Ya, muy bien, gracias. Bueno, cuando se forma un enlace entre dos átomos, depende de la electronegatividad, de la capacidad de atraer electrones que tienen los átomos, y esa capacidad es diferente porque los núcleos mismos son diferentes. Y claro, hay también eso del apantallamiento de los electrones, etcétera, pero lo importante aquí es de que son diferentes. Entonces, de ahí resulta de que comparando dos diferentes electronegatividades, la diferencia puede ser grande o puede ser pequeña. En el caso de que son dos átomos iguales, como por ejemplo el cloro, cuando forma una molécula cloro-cloro, entonces las diferencias entre ambos no existen. Entonces, por eso la diferencia de electronegatividad es cero. Y entonces no se forma un enlace iónico, sino claramente se forma un enlace covalente, porque tiene que haber un enlace entre los dos, si no, no existiría la molécula del cloro gaseoso diatómico. Así que se forma el enlace covalente entre dos electrones y a medida que la diferencia de electronegatividades va aumentando, entonces la densidad de electrones va desplazándose de un átomo hacia el otro, en dirección al átomo que tiene mayor electronegatividad. Y a medida que va aumentando esa diferencia, entonces va aumentando el carácter iónico del enlace. Entonces, aquí, digamos, empieza a aumentar la electronegatividad en el caso del bromuro de yodo, del ácido iodídrico, etcétera, va aumentando. Y finalmente tenemos aquí moléculas compuestos o enlaces entre dos átomos que tienen un alto carácter iónico, que en esa escala se está representando como porcentual. O sea, en qué por ciento es iónico y en qué por ciento es covalente. Entonces, a manera de ejemplo, digamos, ustedes son bolivaristas y por nada serían stronguistas, pero si digamos uno de los dos equipos que no es el suyo sale fuera del país representando a Bolivia, pues también se pagan por ese equipo. Entonces, en cierto porcentaje son bolivaristas y en cierto porcentaje son stronguistas. Entonces, lo mismo sucede aquí con las moléculas. En cierto porcentaje son covalentes y en cierto porcentaje son iónicos. Entonces, aquí, por ejemplo, el cloruro de sodio, que siempre se toma como modelo de molécula iónica, es en un 75% y entonces en un 25% covalente. Hay escalas aquí para diferenciar cuáles son fuertemente iónicos, otros medianamente, otros débilmente, otros nada iónicos. Escala, pero no la tengo aquí en este momento. Bueno, se dice que el enlace es iónico si es que la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 2. En algunos textos van a encontrar que esa diferencia es a partir de 1.7. Otros dicen que 1.9. Entonces ahí no hay digamos un solo límite, un solo criterio. Aunque aquí vemos agrupados una gran cantidad de moléculas, todas estas de aquí diríamos que son iónicas y estas de aquí serían covalentes. Bien,
Ahora lo que queremos hacer es escribir la estructura de una molécula. Y para eso es bueno las reglas de escritura de Lewis o la notación de Lewis, que consiste en escribir los electrones de valencia, escribir los enlaces, tratar de completar los octetos, es decir, a 8 electrones, o en el caso del hidrógeno, completar a 2 electrones. Entonces, de manera general se siguen estos pasos que ustedes ven aquí, que también van a encontrar en el libro de Chang. Se comienza por escribir los átomos, como aquí, por ejemplo, queremos escribir la molécula del fluoruro de nitrógeno. Entonces, escribimos los elementos, el nitrógeno, el flúor, y alrededor de ellos escribimos los electrones. ¿Cuáles electrones? Los electrones de valencia. Entonces aquí, bueno, no dice eso aquí, pero ya vamos a ir bien. Entonces, esta es la configuración electrónica del nitrón. Voy a agrandar para que sea más fácil hacer el seguimiento. Bien, entonces la estructura del nitrógeno, la configuración electrónica, es 1s2, 2s2, 2p3. En la última capa, en la capa 2, tenemos 5 electrones. 2 aquí y 3 aquí, son 5 electrones. Bien, esos 5 electrones están más o menos representados aquí en este dibujito. Entonces vamos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ven ustedes que estos dos electrones están un poco juntos. Recién acabo de darme cuenta de que están un poco juntos, mientras que estos otros están separados. ¿Alguien sabe por qué? ¿Cuál habrá sido la razón de dibujarlos aquí un poco cerca? Es una pregunta para ustedes. Cualquiera, alguna idea. No importa si está mal, errada o completamente equivocada. Ya vamos a ir viendo. Por la energía del núcleo. No, no es la energía del núcleo. ¿Otra idea? Porque son los electrones de la capa S. Sí, más o menos sí, sí, más o menos sí. En esta dirección está bien. ¿Alguna idea más? Porque pueden estar. Perdón, no sé, no te escuché completo, estaba entrecortado. ¿Puedes repetir? Porque pueden estar en cualquier lado. Pueden estar en cualquier lado, no va en esa dirección la respuesta. ¿Otra respuesta? Por su configuración electrónica. Bueno, la configuración electrónica simplemente dice 2s2, 2p3. Su compañero dijo, bueno, es que estos dos electrones están en el orbital S y entonces por eso es que están los dos juntos. Entonces, claro, es la configuración electrónica, pero hay un elemento más que en cierto momento lo habíamos mencionado, habíamos visto. ¿Alguna otra idea? Bueno, si ustedes se acuerdan de que los electrones tienen un giro, tienen un número de giro, un número cuántico de spin más un medio y menos un medio. Entonces, cuando se empiezan a llenar los electrones, se llena aquí un electrón
y luego ese tiene un número de giro, y luego viene el otro que tiene el número de giro opuesto. Entonces el uno es más un medio y el otro es menos un medio. Esos dos electrones, digamos, como que son complementarios. A eso se llama par o apareados. Entonces los dos electrones aquí están apareados. En cambio, los electrones del orbital P, que son 3, no están apareados. Cada uno, a medida que se van llenando los electrones, empieza el PX, el PY y el PZ. Son 3 orbitales y cada electrón no está apareado. Se llenan así. Si estuviera un cuarto electrón, recién se llena el electrón, el par, digamos, de uno de ellos. Entonces, en ese sentido, es posible que estos dos electrones estén tratando de representar eso, de que tenemos los dos electrones del orbital S, como decía su compañero, y representar de que estos son un par. Eso de que sea un par de electrones es bastante importante en la escritura de Lewis, por eso lo mencionaba. Siempre se tratan de representar los electrones como pares de electrones. Como ustedes ven aquí, por ejemplo, el nitrógeno en la capa 2 tiene 5 electrones y escribimos esos electrones. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5. Pero fíjense de que estos dos de aquí parecen un par, estos dos de aquí otro par y este otro está suelto. Es cierto de que dos electrones están apareados y estos tres no, pero en la estructura de Lewis se trata de describir así mediante pares. Lo mismo en el caso del flúor. El flúor tiene en su última capa tiene 7 electrones y se tratan de escribir siempre en pares. Entonces aquí un par, 2 pares, 3 pares, son 6, más 7. Bueno, el siguiente paso es escribir los elementos ya para conformar la molécula, para escribir la estructura de la molécula. Y entonces se escribe en el centro el átomo que está en menor cantidad. Entonces aquí tenemos un nitrógeno y 3 flúors. Entonces se escribe el nitrógeno en el centro y los 3 flúors alrededor de ese átomo central. Aunque también es importante de que se trate de escribir en el centro al elemento más positivo. Entre el nitrógeno y el flúor, uno es más electronegativo que el otro. ¿De cómo sabemos eso? ¿Cuál es más electronegativo y cuál no es tan electronegativo? Tenemos una tabla, en sí hay una lista de los elementos con sus respectivas electronegatividades. Entonces, de ahí podemos saber cuál es más electronegativo. El que tenga un valor mayor en electronegatividad, ese es más negativo. En este caso, el flúor es más electronegativo que el nitrógeno. En el centro se escribe al más positivo, excepto el hidrógeno, porque el hidrógeno generalmente está en los puntos terminales de las moléculas. Bueno, después de haber hecho esto, siguen aquí las etapas. Contar el número total de electrones de valencia. Bueno, entonces el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, el flúor tiene 7. Como son 3 flúor, sería 3 por 7, 21, más los 5 del nitrógeno, serían 26 electrones. Entonces, esos 26 electrones tenemos que acomodar. El siguiente paso es dibujar un enlace covalente sencillo para unir los átomos
partiendo del átomo central. Entonces, unimos mediante un enlace, así, así y así. Luego, complete los octetos de los átomos enlazados al átomo central. Tenemos que completar los octetos. Bueno, aquí ya es un poco más complicado. Tenemos que considerar los electrones de cada elemento. Entonces, comencemos con el flúor. El flúor tiene 7 electrones, entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene que haber un electrón más. Ese electrón se encuentra aquí. Entonces eso lo vamos a dibujar. Ahí está el electrón del flúor. Los enlaces se realizan mediante los electrones, porque como son los que están en la última capa del átomo, son los que interactúan con los otros átomos en la molécula del compuesto químico. Entonces, los enlaces se realizan a través de los electrones. Entonces, este electrón lo está trayendo el flúor, pero el nitrógeno también está trayendo a este electrón. Y para realizar un enlace se necesitan 2 electrones. Entonces, vamos a dibujar al electrón del nitrógeno. Bien. Entonces, ahí está el electrón del nitrógeno. Cada enlace, esto tienen que tomar en cuenta, cada enlace, cada rayita significa 2 electrones. También se dice de que el enlace se realiza de electrón a electrón, o sea, entre 2 electrones. Y el flúor está atrayendo también al electrón del nitrógeno, pero el nitrógeno también a su vez está atrayendo los electrones de manera que aquí se forma el enlace. Al hacer eso, estos 2 electrones están siendo compartidos entre los 2 átomos, de manera que el flúor tiene 2, 4, 6, 7 electrones más el electrón del nitrógeno, sería 8 electrones, y de esa manera completa al octeto. Lo mismo sucede. Lo mismo sucede con los otros enlaces. De manera que el flúor, que tiene 6 electrones aquí afuera, más los 2 electrones del enlace, completa a 8, tal como dice regla del octeto. Entonces, para no dar lugar a confusión, dibujaré nomás el electrón del flúor que está participando en el enlace. Bien, entonces, el enlace se hace de electrón a electrón y significa 2 electrones. Ahora contemos los electrones para el nitrógeno. El nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones, más los electrones que está compartiendo el flúor, serían 6, 7, 8. Entonces el nitrógeno también alcanza a obtener 8 electrones. De esa manera se cumple con la regla del octeto. Bueno, ahora los electrones, estos puntitos que no están participando en el enlace, son los electrones denominados electrones libres, porque no están participando en el enlace. Estos electrones libres se escriben por pares. Entonces, este es un par, aquí es otro par, aquí es otro par. Después de haber hecho esto,
se verifica si es que los átomos han formado el octeto, y puede ocurrir de que no sea así. Puede ser de que no hayan formado, no hayan alcanzado para formar el octeto. En ese caso, si es que no se ha formado el octeto por falta de electrones, entonces se traza o se forma un enlace doble o un enlace triple hasta tratar de completar el octeto. Tenemos también que verificar el número de electrones. Habíamos dicho que son 26 electrones de valencia que están poniendo en total el nitrógeno y el flúor. Y eso tiene que estar aquí. Ya. Entonces, esos 26 electrones deben estar aquí en la molécula, así que contamos. Aquí tenemos 2, 4, 6, aquí otros 6, aquí otros 6, serían 18. Más estos 2 electrones libres de nitrógeno serían 20. Más 2 de este enlace, 2 de este enlace y 2 de este enlace serían 26 electrones. Entonces, está todo bien. Veamos este otro ejemplo del ácido nítrico. En el ácido nítrico tenemos hidrógeno, 3 oxígenos. El oxígeno siempre está con estado de oxidación 2 negativo en la mayoría de los casos. Entonces, casi siempre, es muy raro que el oxígeno esté con otro estado de oxidación. Entonces, 3 por 2 negativo sería 6 negativo. El hidrógeno siempre está con 1 positivo, de manera de que hay 5 cargas negativas que tiene que compensar el nitrógeno. En cuanto a la electronegatividad, tendríamos que ver la electronegatividad aquí está, del nitrógeno y el oxígeno. El nitrógeno es 3 y el oxígeno es 3.5. O sea, más electronegativo es el oxígeno que el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno debería estar en el centro. O sea, nuevamente, el nitrógeno en el centro. También podemos darnos cuenta de que debe estar en el centro porque hay varios oxígenos y esos tienen que estar enlazados, por eso se encuentran en la periferia. Y finalmente el hidrógeno, que igualmente está en la periferia. Bueno, entonces, esta sería la estructura básica, luego el número de electrones. En el caso del oxígeno, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p4, son 6 electrones. Luego, el hidrógeno tiene un electrón. Entonces, en total serían 6, 6 y 6, ya son 18, más los 5 del nitrógeno, serían 5, sería 3 por 18 y 5 serían 23. El hidrógeno tiene 1 y con eso serían 24 electrones. Luego dibujamos los enlaces simples. Entonces aquí una rayita, una rayita, una rayita y una rayita.
Entonces eso vamos a hacer. Primero nos agrandaremos para que se vea mejor. Bien, así sería. Luego tratamos de completar el octeto. Bien. El oxígeno tiene 6 electrones. Aquí estarían 1, 2, 3, 4. Y un electrón que estaría participando aquí en el enlace. Entonces este electrón lo vamos a dibujar. Ahí estaría. Y como tiene 6 electrones, entonces falta ese otro electrón más. Entonces en total tendríamos los 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a ir al siguiente oxígeno. Me refiero a este de aquí. Y dibujaremos los 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5. Y el sexto electrón es el que está participando en el enlace. Ya serían los 6 electrones. Luego, el siguiente oxígeno tiene aquí 1, 2, 3, 4 electrones y normalmente tiene 6 electrones. Entonces, vemos de que está formando ese enlace y en cada enlace participa un electrón. Entonces sería así. No, sale bien. Bien. Ahí están los 6 electrones del oxígeno. Ahora veamos el nitrógeno. Tiene 5 electrones. Cada uno de ellos, o sea, cada enlace está formado por, entonces sería así. Entonces ya van 3 electrones del nitrógeno y como tiene 5, entonces tenemos que dibujarle sus 2 electrones adicionales. Finalmente, el hidrógeno también está formando aquí un enlace. El hidrógeno tiene solo un electrón. Está formando el enlace y con el electrón del oxígeno está completando a 2. De manera que en el caso del hidrógeno se cumple y se forma un estado estable. Bien, así sería. Ahora veamos si es que se completa el octeto para los átomos que hemos dibujado. En el caso del oxígeno, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 electrones libres. Este electrón de aquí no está apareado, es decir, no está dibujado en par. Es un electrón suelto aquí. Entonces contemos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 y los del enlace 6 y 7. Con 7 electrones no se cumplen. En el caso del nitrógeno tendríamos 1, 2, luego aquí en este enlace serían 4, aquí por estos otros 2 electrones serían 6 y estos 2 electrones serían 8. En el caso del nitrógeno se cumple.
Ya también este oxígeno. Este oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No se cumple. Para este oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para este oxígeno sí se cumple. Pero hay dos átomos de oxígeno en los que no se cumple la regla del octeto. Entonces, por eso hay que intentar ahora con un enlace doble. Que es justamente así. Bien. Entonces, en un enlace doble, los enlaces se realizan de electrón a electrón. O sea que el nitrógeno está participando aquí con 2 electrones. Ahí están, no está tan bonito, pero ahí están. Fíjense que el nitrógeno estaría con los 5 electrones que normalmente tiene. 1, 2, 3, 4. No. 1, 2, 3, 4. Y entonces este de aquí tenemos que borrar. Bueno, en este enlace estaría participando con 2 electrones. Y entonces, vemos de que el oxígeno tiene sus 6 electrones que normalmente tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a través del enlace, del doble enlace covalente, adquiriría 2 electrones más, completando a 8. Veamos cómo está la situación para este 8 oxígeno. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Más el electrón que está compartiendo el nitrógeno serían 7 electrones. No se está cumpliendo con la regla del octeto. Veremos la regla del octeto para el nitrógeno. Sería así. Tiene 1, más 2, 3, más 2, 5, más 4, serían 9. 9 electrones cuando debería tener 8 nomás. Entonces, eso tiene un exceso de un electrón, mientras que a este oxígeno le falta un electrón. El tercer oxígeno y el hidrógeno no lo vamos a verificar porque ya hemos visto de que cumple con la regla del octeto y todo estaba bien. Entonces el problema es aquí, entre el nitrógeno y el oxígeno. El oxígeno le falta un electrón y al nitrógeno le sobra. Entonces, lo que sucede es de que el nitrógeno cede sus 2 electrones para formar el enlace covalente. Entonces, y el otro. De manera que el nitrógeno tiene 5 electrones normalmente, 1, 2, 3, 4, 5, ahí están los 5 electrones, pero estos electrones que están formando el enlace los entrega el nitrógeno hacia el oxígeno. En realidad no los está entregando, sino que está entregando los electrones para formar el enlace. Entonces, ese tipo de enlace es el enlace, vamos a ver. Bien. Este es el enlace covalente dativo. Donde los electrones del enlace están siendo donados por uno de los átomos. Veamos ahora si se cumple la regla del octeto.
para el oxígeno. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, más los 2 electrones compartidos con el nitrógeno serían 8. El nitrógeno a su vez no pierde estos electrones, solamente los está poniendo en el enlace, de manera de que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el nitrógeno también alcanza a satisfacer la regla del octeto. Luego son 24 electrones que teníamos que acomodar. Veamos si son así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aquí en este doble enlace hay 4, serían 20. Aquí 22 y aquí 24. 24 electrones en total. Bueno, no solamente son moléculas completas que se escribe su estructura de Lewis, sino también partes de las moléculas. Por ejemplo, en el caso del carbonato de sodio, tenemos sodio, entonces así. En el carbonato de sodio hay una parte que parte de aquí, que es la parte positiva de la molécula, y hay una parte negativa, que es el radical carbonato. Bueno, este carbonato, la estructura de Lewis de ese carbonato. Entonces, el sodio tiene una carga 1 positivo, entonces aquí el carbonato tiene carga 2 negativo. Bueno, entre el oxígeno y el carbono hay que ver cuál es más electronegativo, y ese es el oxígeno. Entonces el carbono debe estar en el centro y además que está en menor número. Entonces, por ahí pasa el enlace. Luego, bien, luego se trazan los enlaces entre el átomo central y los otros átomos, enlaces simples, y luego se verá si es que tienen que ser dobles o triples. Luego se cuenta el número de electrones de valencia. El oxígeno tiene 6, 6 y 6. Serían 18. Y el carbono tiene 4 electrones de valencia. Con eso serían 22. 22 electrones hay que acomodar. Luego vemos si es que se satisface la regla del octeto. Entonces, oxígeno tiene aquí 2 electrones, 2 electrones, 2 electrones, y en este enlace no estaría participando ningún electrón. Eso no estaría bien. Entonces, esto sería así, lo mismo sería aquí y lo mismo sería aquí. De manera de que el oxígeno, cada uno está poniendo un electrón para formar el enlace. A su vez,
el carbono tiene 4 electrones. Estaría poniendo un electrón para cada enlace. Así es la configuración electrónica del carbono. El carbono tiene 4 electrones en su última valencia, en su última capa directa. Entonces, esos son los electrones de valencia. Así debería ser. Pero esto es factible o no, eso recién vamos a ver. Entonces, hemos seguido el procedimiento tal como dice, pero ahora vamos a verificar si es que esto es factible o no, y si se cumple o no, y si es que hay alguna mejor configuración. Bueno, entonces empezamos a ver si es que se cumple con la regla del octeto. Aquí el oxígeno tendría 1, 2, 3, 4, 5, más estos 2 serían 6. Entonces no cumpliría. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, más estos 2 serían 7. No, claro, 5 más 2 serían 7, ¿no? Entonces no cumple. Aquí el oxígeno sería 1, 2, 3, 4, 5, más estos 2, 7. Tampoco cumple. Y aquí el carbono tendría 2 y 2 y 2, 6 más 1, 7. Ninguno cumple. Entonces la siguiente opción es formar un doble enlace. Eso es lo que está representado aquí, un doble enlace. Entonces, hagamos ese doble enlace. Vamos a poner bien, ya está el doble enlace y ahora dibujamos los electrones para el doble enlace. Bien, entonces veamos para este oxígeno si se cumple o no. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones, no puede ser, entonces tenemos que quitar electrones libres. Entonces ahora vemos los electrones del oxígeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, son los puntos negros. Más los 2 electrones del carbono completaría a 8. Para este oxígeno entonces ya estaría saneado. Ya veremos cómo queda el átomo del carbono. El carbono sería 1, 2, 3, 4, y aquí estos otros 4 serían 8 electrones para el carbono, también cumple. Lo que no cumple es ya también estos oxígenos que están a los costados. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, más 2 serían 7. Entonces sigue sin cumplirse la regla del octeto. Bien, no en todos los compuestos se llega a formar la regla del octeto. Habíamos alcanzado aquí esta configuración. Entonces, veremos cómo está aquí.
El oxígeno tendría entonces 1, 2, 3, 4, más estos 4 serían 8. 8 electrones cumpliría la regla del octeto. El carbono ya hemos visto que alcanza también a 8 electrones. Para eso pone sus propios 2 electrones aquí en el enlace y aquí otros 2 electrones. No hay mayor posibilidad. Si es que formáramos aquí un otro doble enlace, tampoco llegaríamos a cumplir. Esto está en blanco. Aquí. Si es que formáramos aquí un doble enlace, veremos si se cumple. El oxígeno entonces tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces estos 2 electrones deberían desaparecer. Taparlos. Así. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 y más los 4 electrones aquí de doble enlace serían 8 electrones. Donde ya también no se cumple es en el carbono. Aquí tendríamos 4 electrones, serían 8 más 2 serían 10 electrones. Ya es demasiado, ya es más de lo que el carbono puede aceptar. Por eso es que esa configuración no va a ser factible. Bueno, al final la configuración es esta. Un doble enlace, un enlace con oxígeno aquí, otro enlace aquí, se cumple para el carbono. Para el oxígeno, teóricamente también se cumple porque tendríamos aquí los 6 electrones más los 2 electrones del carbono serían 8 electrones. En total, la carga negativa de este radical es 2 negativos, simplemente se anota encima. Son 2 cargas negativas. Estas 2 cargas negativas provienen de los 2 electrones que vienen del sodio. Entonces, no estamos considerando los electrones del sodio. Poniendo esos electrones aquí en este enlace, se completaría el número de electrones totales para este radical carbonato. Entonces aquí contaremos los electrones 1, 2, 3, 4, más 4 serían 8, más estos 6 serían 14, más 2, 16, más 2, 18, más 6, 24 electrones. De nuevo, 6, 16, 12, más 4, 16, más 4, 20, más 2, 22 y 2, 24. El número de electrones de valencia era aquí 6, 6, 6, 18 y 4. Aquí hay un error. Aquí es 6, 6 y 6 es 18, más 4 son 22 electrones. Entonces aquí son 22 electrones de valencia
más 2 electrones del sodio. Entonces el sodio aquí no está representado. Por eso es que aquí tiene carga 2 negativos, significa que tiene 2 electrones de más, que no se explican de dónde vienen, pero sabemos de dónde vienen. La molécula completa del carbonato de sodio es sodio 2 carbonato. Entonces tiene que haber 2 electrones adicionales que justifican esta carga 2 negativa. De esa manera llegamos a 24. 22 más 2 es 24 y se forman todos los enlaces necesarios. En este momento es difícil imaginarse dónde estarían esos electrones. Por eso voy a completar esta molécula quitando un electrón aquí, el oxígeno. No, esto está en blanco, vamos a poner aquí en negro. Y estoy viendo ahora al sodio. Y quitamos un electrón. No, está blanco. Y escribimos al sodio. De esa manera se completa la molécula. Esto ya no sería 2 negativo, ya no tiene razón de ser. Y ahora sí vemos claramente cómo se satisface los electrones. Entonces el oxígeno está poniendo 6 electrones de su parte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No. Aquí. Esto también tenemos que borrar. Así. Lo que pasa es que estos enlaces no son enlaces covalentes. Los enlaces con el sodio. Son enlaces iónicos que lo único que hacen es ¿cómo vamos a dibujar el enlace iónico? ¿Sí? Que lo que hacen es entregar un electrón al oxígeno. Y de esa manera se termina de escribir la estructura de Lewis del carbonato de sodio. Ha sido un poco complicado, pero al final hemos logrado hacerlo. Bueno, en el caso de la molécula del ozono, son 3 átomos de oxígeno, los 3 son iguales, ninguno
puede quitarle los electrones al otro átomo de oxígeno, porque los tres son iguales. Simplemente se escribe los enlaces entre los átomos de oxígeno y se escriben los electrones, y se observa de que no se cumple la regla del octeto en el átomo central, de manera que se necesita un doble enlace. Al hacer eso, se verifica de que estos dos, bueno, en realidad los tres átomos de oxígeno llegan a formar, llegan a satisfacer la regla del octeto. Sin embargo, solo hay un doble enlace. Entonces, podría ser el doble enlace a la izquierda o el doble enlace a la derecha. No se sabe a qué lado está. Podríamos haber escrito también a la derecha el doble enlace. Serían dos formas, sin embargo, serían dos formas diferentes. Entonces, se dice que son isómeros. Puede ser así o puede ser también al revés. Lo que sí se ha encontrado es que hay diferencias entre un lado y el otro, de manera que se sabe que esta molécula realmente es así. Ahora, de que los electrones que tienen los átomos no son iguales. Por eso, al contabilizar cuántos electrones le toca a cada átomo, se calcula una carga formal, que es la diferencia entre el número de electrones de valencia y el número de electrones asignados, de acuerdo a la estructura de Lewis. Entonces, para hacer eso hay que contar los electrones que normalmente tiene de valencia y restar los electrones que se le han asignado mediante los enlaces. Y los enlaces, por ejemplo, aquí este doble enlace significa 4 electrones, pero estos 4 electrones están compartidos. Entonces, 2 electrones le corresponden a un átomo y 2 electrones al otro átomo. Entonces, a cada átomo se le asignan 2 electrones. Bien, vamos a ver eso. Entonces, aquí tenemos los 3 átomos de oxígeno. El oxígeno normalmente tiene 6 electrones, 6, 6, 6. Y ahora vamos a ver cuántos electrones se asignan a cada átomo. Bueno, entonces aquí tenemos 4 electrones en juego en este doble enlace. 2 van a ser para la izquierda y 2 para la derecha. Ahora, el oxígeno de la izquierda tiene 4 electrones libres más los 2 electrones del doble enlace. Sería en total 6. En el caso del átomo de oxígeno central, sería así. Tiene 2 electrones libres, luego 2 electrones que se reparten del doble enlace, luego un electrón del enlace simple a la derecha, y entonces, ¿cuántos serían? Sería 1, 2, 3, 4, 5, serían 5 electrones. Finalmente, el oxígeno a la izquierda tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones libres, más un electrón del enlace simple, serían en total 7. Y luego se resta los electrones de valencia menos los electrones asignados. Entonces, 6 menos 6 es 0. No tiene carga. El del centro tiene 6 menos 5, 1. 1 positivo. Entonces tiene una carga 1 positivo. Y luego 6 menos 7 es menos 1. Entonces su carga formal es menos 1. Al ver la estructura de Lewis, se nota de que los 3 átomos de oxígeno no están en iguales condiciones. Algunos tienen más electrones y otros menos electrones. Esta carga formal nos muestra cuántos electrones estarían asignados a cada átomo. Han visto de que hay diferentes opciones
de tratar de escribir la estructura de Lewis, para poder saber cuál de ellas es la más correcta, puede ser de que dos estructuras que se presentan pudieran ser iguales, ¿verdad? Que cumplen, por ejemplo, el octeto. Pero podría haber varias posibilidades. Entonces, para que se pueda decidir cuál es la más correcta, hay algunas reglas con respecto, por ejemplo, a la estructura de Lewis y las cargas formales. En general, la mejor estructura es la que no tiene cargas formales, o sea que las cargas formales sean igual a 0. Luego, es más factible, o sea, es más correcto de que las cargas formales sean positivo 1, 0 o negativo 1. Pero es improbable de que las cargas formales sean, por ejemplo, más 2 o más 3 o menos 2 o menos 3. Entonces, con preferencia tiene que ser 0. Y si no es 0, entonces con preferencia tiene que ser más 1 o menos 1. Luego, normalmente el que tenga la carga formal negativa es el elemento más electronegativo. Lo que no se dio en el anterior ejemplo, porque los 3 átomos eran átomos de oxígeno, entonces todos eran iguales y entre ellos no hay ninguno que sea más electronegativo. No siempre se logra formar el octeto, a veces eso es imposible, a veces se forman solamente 6 electrones, a veces también se forman 10 electrones, como el caso del azufre, azufre central. Tendríamos aquí 4, 8 más 2, 10 y más 2 serían 12. Entonces, en este caso, se llega a más de 8 electrones y eso se llama octeto expandido. Cuando no se llega a los 8, sería un octeto incompleto. O sea, hay esos casos. Una vez que se ha escrito la estructura de Lewis, hemos visto de que hay enlaces y también hay pares de electrones libres. Si vemos, por ejemplo, una molécula de este tipo, en la que tenemos un átomo central A y 2 átomos alrededor, que serían los átomos B. Ejemplos de este tipo de moléculas es el cloruro de berilio. Entonces, al centro estaría el berilio y a los costados los 2 cloros. Entre ellos se están formando aquí un enlace. Estos enlaces, como ya lo habíamos mencionado varias veces, están conformados por electrones, pares de electrones. Ustedes se acuerdan de que los pares de electrones se repelen porque son cargas negativas, se repelen lo más posible. Pues de manera de que este enlace de la derecha y el enlace de la izquierda ejercen una fuerza de repulsión tal que no pueden estar cerca, tienen que estar lo más alejados posible. Y eso es un ángulo de 180 grados entre sí. Y no solamente en el plano, sino también tridimensional. De manera de que si es que vemos la alineación de los 3 elementos, B, A, B, esta molécula es lineal. Lo mismo ocurre con los pares de electrones libres. Por ejemplo, si es que no hubiese, vamos a borrar, ¿sí? No.
Vamos a hacer con blanco, celeste. Por ejemplo, si es que no hubiese ese átomo, solamente fuera A y B, en esta región del espacio podrían estar los electrones libres. Entonces, igual, los electrones libres ejercen una repulsión con respecto al enlace. Bien. Ahora, con moléculas que tienen 4 átomos. Entonces, al centro tenemos un elemento A y tenemos 3 átomos B que están alrededor. El enlace entre los 3 átomos están representados aquí mediante estos guiones. Estos 3 enlaces igual se repelen de tal manera de que están lo más lejos posibles unos de otros, lo más apartados posibles unos de otros. Y eso se consigue en una disposición, una posición de 120 grados entre los enlaces. Y eso en el plano. Imagínense de que de estos enlaces no estuviera en el plano y que, por ejemplo, se levantaría como una antena aquí. En ese momento, la distancia entre un enlace y el otro sería menor y el ángulo sería también menor a 120 grados. Y esa no es la posición de máxima repulsión entre pares de electrones. Por eso es que el ángulo es de 120 grados y además eso ocurre en un plano. Esa forma de molécula se llama plana trigonal. Porque tiene 3 ángulos. Aquí ya también vemos la molécula del metano. Está conformada por un átomo central, el carbono, y 4 átomos de hidrógeno. Entonces aquí o aquí, aquí estaría el carbono. Aquí, aquí y aquí, aquí serían los átomos de hidrógeno. De la misma manera, la repulsión es máxima entre los 4 enlaces. De manera de que la posición en que están más alejados entre sí en el espacio tridimensional, es la de un ángulo de 109,5 grados. Aquí esto hay que entenderlo así como que el átomo de carbono está parado sobre 3 patitas y hacia arriba tiene una antena. Esto de aquí, esta forma de la molécula se llama tetraédrica. Tetraédrica significa 4 caras, 4 lados. Entonces aquí es 1, no sé si logran verlo, es como un triángulo, aquí una base de triángulo, cada cara es un triángulo también. Entonces aquí hay un triángulo, 2 triángulos, 3 triángulos, el de atrás y finalmente el que está aquí a este otro lado. Claro, esto es difícil de observar y por eso es que les envié un enlace a un simulador que nos permite ver la molécula en forma tridimensional. Eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces voy a seleccionar justamente la molécula del metano.
Bien, entonces esto deben tratar de jugar con este simulador para ver justamente los enlaces. Voy a hacer girar la molécula. Vean ustedes, en el centro está el átomo de carbono y estas esferas blancas serían los átomos de hidrógeno. Entonces, vean ustedes, un poquito al hacer el movimiento, se mueven los enlaces, pero una vez que dejan de moverse ya es su posición definitiva. Entonces es un átomo de carbono que está parado sobre 3 átomos de hidrógeno, es un trípode, y hacia arriba es una antena. Entonces vean ustedes, que todos los enlaces son iguales. Daría la impresión de que este enlace este ángulo más bien, con el enlace hacia arriba fuera distinto. Entonces vamos a hacer girar. Vean ustedes que es exactamente igual. También pueden escoger ahí el nombre. De la forma geométrica de la molécula. Y pueden ver también ustedes los ángulos de enlace. 109.5 grados. En este momento, ¿hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Perfecto. Aquí quiero mostrar la molécula del agua. Voy a quitar los ángulos. Bien. Si ustedes se acuerdan, la molécula del agua es H2O. Entonces aquí en el centro, el átomo violeta es el oxígeno y las esferas blancas son el hidrógeno. El tamaño no debería ser así. El átomo de oxígeno es mucho más grande, el átomo de hidrógeno es más pequeño, pero no importa en este momento. Eso no se trata. ¿Por qué el oxígeno tiene esta forma? Perdón, ¿por qué el agua tiene esta forma? Eso es lo que intento explicar. Bien, entonces el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa. Entonces un electrón está aquí, formando parte del enlace con el hidrógeno, el otro electrón está aquí. Y tiene 4 electrones más. Esos 4 electrones no están en este momento dibujados y hay que representarlos como si fueran pares. Entonces ahora vamos a ver aquí dice, ustedes escogen mostrar pares solitarios. Entonces vamos a activar eso. Ya están. Y fíjense, la representación es un poquito distinta. Es una región del espacio que está ocupada por un par de electrones. O sea, aquí no hay ningún átomo de nada. O sea, esto está vacío, solamente está el par de electrones, pero ese par de electrones ocupa una región del espacio. Luego, igualmente aquí está el otro par de electrones libres del oxígeno. Entonces, veamos cuántos electrones tiene el oxígeno. Normalmente tiene 6 en su última capa, y los 6 tenemos que encontrar. Entonces, vean aquí, un electrón participa en este enlace, el otro electrón aquí, ya son 2, más 2,
4 más 2, 6. Están los 6 electrones. Y esos electrones ocupan una región del espacio. Y como ustedes ven, es como la molécula anterior. Es como si es que el átomo de oxígeno estuviese parado sobre 3 patitas. Es la misma geometría que vimos en el caso anterior. Solamente que ahí, por ejemplo, solamente que en esta región donde están los electrones libres, ahí no hay ningún átomo. Entonces, ¿qué pasa cuando quitamos dejamos de ver, más bien así diré, ¿qué pasa si es que dejamos de ver a esos electrones? ¿Listo? Y aquí vemos únicamente al átomo de oxígeno y los dos átomos de hidrógeno. Vamos a mostrar el ángulo de enlace. Ustedes ven, el ángulo es de 109.5, igual que el ángulo que tuvimos en la molécula anterior. ¿Se entiende ahora por qué el ángulo entre los dos enlaces del hidrógeno en la molécula del agua es de 109.5 grados? Luego vamos a ver, voy a quitar el ángulo, luego vamos a ver la geometría de la molécula. ¿Cómo es esta molécula? ¿Es una molécula tridimensional? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es tridimensional o no? Sí, No. Ajá. Intentemos verla en perspectiva. Ojo. No estoy pudiendo mover los controles bien. Bien. Ahora sí, ¿cómo es? ¿Ven que es tridimensional o que está en un plano? Está en un plano. El plano pasa por aquí. O sea, claro, los átomos son tridimensionales, desde luego son esferas, ¿no? Pero los 3 átomos están alineados en un solo plano. Entonces, esta es una molécula plana. La molécula del agua es plana y en ese plano los ángulos entre los enlaces, bueno, tiene un ángulo, no es una línea recta, sino que está doblado. Entonces, es doblado. La geometría de la molécula es doblada. Pero ¿por qué es este ángulo? Vamos a mostrar el ángulo de enlace, que es de 109.5. ¿De dónde viene? ¿Por qué es así? Bueno, es que lo que pasa es que están ahí, está formando una máxima repulsión posible entre los pares de electrones libres, que son estos, y los enlaces con el hidrógeno. Entonces, el ángulo entre los dos enlaces con el hidrógeno no se puede abrir más. ¿Por qué? Porque están los electrones ahí que los confinen, no los dejan.
Pues no se pueden abrir más porque están ahí en el espacio tridimensional, están los electrones. Y tampoco se puede cerrar más este ángulo porque ya también entre los enlaces con los hidrógenos también hay una repulsión. Entonces, por eso esta teoría se llama de la máxima repulsión de los enlaces de valencia. Entonces, por eso es esa geometría. Entonces, esta molécula es planar. Ahí ven ustedes. Está en el plano, es 109.5 grados, pero no ven ustedes el ángulo porque está en el plano. Ahora, la geometría de los electrones es tetraédrica, como en la molécula del metano. ¿Por qué? Porque, bueno, si es que activamos los electrones, entonces ahí vemos que esa región del espacio no es que está vacía, sino que ahí están los electrones y por eso es que tiene que tener esa forma. ¿Se ha entendido? ¿Y se puede volver a explicar, por favor, esa parte de los electrones? Claro. Entonces, estamos en la molécula del... Estamos en la molécula del... La molécula del agua. La molécula del agua es H2O, o sea, un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno. Ahora, la estructura de Lewis de la molécula del agua sería así. Un hidrógeno, el enlace, el oxígeno, un hidrógeno. Esa sería la estructura de Lewis. Ahora, aquí el siguiente paso es dibujar los electrones de valencia. En el caso del hidrógeno, el hidrógeno es sencillo, tiene un electrón que está participando en el enlace. Más el electrón que comparte el oxígeno, ya serían dos, y con eso cumple la regla del 2 para el hidrógeno. Con eso no hay mucho problema. Donde se pone interesante es en el oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones. Pero ahorita lo que estamos viendo es únicamente 2. ¿Cuáles 2? Un electrón aquí que participa en el enlace con el hidrógeno y el otro electrón aquí que participa con el enlace con el hidrógeno. Son 2. ¿Y dónde están los otros 4? Porque los otros 4 hay que dibujarlos. Entonces vamos a dibujar. Aquí hay uno, otro, sí. Todo. Bien, entonces así. Así. Entonces les decía que tenemos que dibujar los electrones del oxígeno. Entonces aquí hay uno, aquí está el otro, aquí está el otro y aquí está el otro. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Esos son los 6 electrones que tiene el oxígeno. Y estos electrones están escritos por pares. Fíjense que el enlace significa un par de electrones. Hay un par aquí, un par aquí. Y los electrones libres son también un par aquí y un par aquí. En total, son 4 pares de electrones que ocupan un volumen en el espacio. Y eso vamos a ver aquí en la molécula del agua. Bien. Entonces, aquí estas esferas blancas, no sé si logran ver la diferencia, estas esferas blancas son los átomos de hidrógeno. 2 átomos de hidrógeno. Un hidrógeno y el otro hidrógeno. Ya esta región del espacio, donde están los 2 electrones, es un poco más gris y ven ustedes 2 puntitos blancos. Está representando a los electrones libres. Si solo nos interesan los átomos, vemos esas esferas. Pero si además hacemos visibles a los electrones, entonces ahí están. Entonces, esto de aquí son los 2 pares de electrones libres. Y ocupan un espacio, un volumen, y ejercen una fuerza de repulsión. De manera que el enlace, el ángulo de enlace entre hidrógeno y oxígeno aquí, y este hidrógeno y oxígeno aquí, tiene que haber un ángulo, pero ¿cuánto es? Entonces aquí estamos viendo la representación de ese ángulo. Y ese ángulo, ¿cuánto será? ¿Podrá ser de 180 grados? Podremos estirar, apartar los 2 átomos de hidrógeno, de manera que este ángulo sea de 180 grados. Si hiciéramos eso, comprimiríamos, apretaríamos a estos pares de electrones, estos 2 pares de electrones, y eso no lo permitirían ellos. ¿Por qué? Porque ocupan un volumen en el espacio. Y ellos ejercen una fuerza de repulsión. Entonces, aprietan, confinan, doblan el enlace, doblan los enlaces entre el oxígeno y el hidrógeno. De manera que al final tenemos 109.5. ¿Hasta ahí va todo bien? ¿Está mejor la explicación? Sí, gracias. Bien. Ahora, esa geometría, ¿por qué o de dónde sé yo que son 109.5? Y de cómo sé yo que tiene que ser aquí una antenita parada en 3. Entonces, ven, si es una antenita parada en 3 patitas, ¿por qué no puede ser una antenita parada en 4? Es que todos tienen que ser iguales. No pueden ser diferentes. Y esta es la posición en la que los 4 enlaces. ¿Cuáles 4 enlaces? Serían estos. Uno con el hidrógeno, el otro con el hidrógeno, y luego aquí con el par de electrones libres y el otro par de electrones libres. Esa es la posición en que los 4 son iguales y tienen el mismo derecho de ocupar un espacio en el espacio tridimensional. Es la posición de máxima repulsión posible. Y esa es la geometría
tetraédrica se llama ese nombre. Si ustedes se acuerdan de lo que han visto ahí girar, forma como una pirámide donde cada cara tendría 3 lados. Y esas caras serían en total 4 caras. Por eso tetraédrica. Entonces, esa es la geometría. Aquí lo que ustedes están viendo aquí en el lado izquierdo son cómo se orientarían los electrones si es que fueran únicamente 2 puntitos, o sea, pares de electrones libres. ¿Cómo sería en una molécula que tiene, por ejemplo, el CH4, que tiene un átomo central A, y aquí no ha salido, pero aquí es B, 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 o sea, 4 átomos B. Ahora, ¿cómo sería si fuera un átomo central? Y ya también en vez de 4 serían 5. Entonces, eso ya se ha estudiado también y sería esta forma, donde tendríamos en un plano la máxima repulsión posible de los 3 enlaces, 1, 2, 3, hacia arriba el cuarto y hacia abajo el 5. Son 2 pirámides y por eso se llama bipiramidal. Y la base de cada una de esas pirámides tiene 3 ángulos y por eso es trigonal. Por eso esta geometría es bipiramidal trigonal. Esto los civiles y los ingenieros de minas tienen muy bien. Si alguien está queriendo escabullirse de eso, no va a poder, les aseguro que no. Tienen que ser muy bien, no solamente para la química general, sino para toda su carrera. Bien, entonces les he enviado ese link. Vean ustedes diferentes moléculas, traten de averiguar, jueguen con las moléculas, escriban la estructura de Lewis, vean ustedes. No están viendo nada. Ahora sí. Entonces, aquí vean ustedes estas moléculas. Sí, tenemos. Tienen varias moléculas, escriban la estructura de Lewis de estas moléculas, dibujen los pares de electrones libres, predigan qué forma tendría que tener. Entonces hay ejemplos de todo. Aquí el producto de justamente el que decía 5 átomos alrededor de un átomo central. Se ve aquí, vamos bien. No lo estamos entendiendo bien. Ahora sí. Son los 3 átomos en un plano y los enlaces hacia arriba y hacia abajo. Bien. Entonces, jueguen con eso y avancen también con el libro de Chan. Por hoy vamos a quedar aquí. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Ingeniero.